Padre Álvaro Chordi, obispo auxiliar, vicario para la pastoral en la Arquidiócesis de Santiago, es también vicario de la zona centro y párroco de la parroquia Santísima Trinidad. Él nos va a introducir entonces hoy día con el tema Misión y Ministerios Laicales mirando al futuro. La misión entonces de los ministerios laicales, pero con una mirada hacia el futuro. Durante la intervención, ustedes la idea es que puedan tomar notas, quizás algunas consultas que quizás pueda surgir de esta presentación y al finalizar la intervención del padre Álvaro, poder escribirlas en el chat del Zoom y vamos a recogerlas para poder compartirlas y tener un diálogo después con él. Así es que bienvenidos, bienvenido padre Álvaro Chordi, tiene la palabra. Gracias. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, padre, muy bien, gracias. Bueno, gracias Mirella. Eh, y gracias Yasna también por organizar estas dos sesiones online sobre los ministerios. Nosotros como Iglesia de Santiago desde hacía tiempo estamos impulsando una iglesia ministerial, una iglesia sinodal y veíamos importante que a la par que estamos desplegando los ministerios laicales, en concreto de catequista, ya tuvimos la institución de 29 de ellos, y ahora preparando, formando a unos 65 ministros laicos, acólitos y lectores. Nos parecía importante entregar, ofrecer a la Iglesia de Santiago, a las comunidades, a los consejos pastorales, para su discernimiento, un par de sesiones que ayude a comprender mejor cuando hablamos de ministerios, de iglesia ministerial, de corresponsabilidad, saber a qué nos estamos refiriendo. Como muy bien ha comentado Mireia, nosotros en las orientaciones pastorales recientes que presentó el arzobispo en la celebración, en la misa, en la catedral de Pentecostés, en ella decimos que queremos o buscamos, perseguimos una nueva comprensión del laicado y de los carismas y ministerios, ya sea en la corresponsabilidad y el liderazgo, ya sea en la participación, en la toma de decisiones y en la misión. Entonces, esta primera de las dos sesiones, mañana tendremos una segunda sesión. Queremos como soñar juntos y explicar también este sueño sobre esta iglesia ministerial y carismática de la que hablan las orientaciones pastorales, que en algún momento dice también que valore el rostro femenino y se encarne para ser una iglesia misionera e itinerante. Orientación pastoral número 3. Bien, entonces esta noche la intervención que yo voy a realizar tiene que ver o se dirige para explicar qué es esto de una comunidad ministerial. Esto valdría para una parroquia, valdría para una institución educativa, para un movimiento, para cualquiera, asumiendo este llamado que nos viene por la consagración bautismal de que todos somos hijos y hermanos y todos somos iglesias y por tanto iglesia y por tanto corresponsables en ella. Entonces, todos ingresamos a la iglesia como laicos o laicas. Que yo sepa, nadie ingresa a la iglesia como obispo, por ejemplo, o como sacerdote. Yo no he visto a ninguno que haya ingresado así. Ingresamos como laicos y como laicas. Pues el sacramento que sella nuestra identidad y del que estamos más que orgullosos es el del bautismo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo la partida de bautismo en un cuadro, en un marco, porque me parece que es, en mi vida al menos, es nuclear, es capital el sacramento del bautismo. Bien, una frase así como un poquito lapidaria, como tipo eslogan, que puede quizás ayudar a clarificar. No hay comunidad cristiana que no exprese los ministerios.
Es decir, toda comunidad cristiana requiere de ministerios. Y nosotros hemos planteado también estas dos sesiones con el padre Polanco y conmigo, queremos apuntar a que la misión evangelizadora en la Iglesia de Santiago requiere, persigue, busca, necesita de ministerios ordenados e instituidos, laicales y de otro tipo. Bueno, el caso es que en el origen de todo ministerio tenemos que tener claro que siempre está Dios. La finalidad de todo ministerio es siempre el bien común, la misión, la evangelización, la edificación de la comunidad. Y la comunidad siempre de por sí es misionera. Todo ministerio es una llamada de Dios para el bien de la comunidad. En la medida en que desplegamos nuestros ministerios, la comunidad crece, se fortalece, se extiende. Es el Espíritu el que o quien hace que toda la comunidad sea ministerial para construir su cuerpo eclesial. Bien, entonces yo en esta reflexión que les voy a ofrecer ahora tiene como varios puntos. La primera va al Evangelio. Siempre nosotros tenemos que partir de la palabra de Dios. Entonces, este primer punto, tras esta breve presentación, lo he titulado Seguimiento de Jesús y su reino. Seguimiento de Jesús y su reino. Bien, si nosotros miramos a Jesús, Jesús siempre se dirige a todos, no se dirige a algunos, se dirige a todos. Son normalmente lugares públicos los que él frecuenta, como la sinagoga, como el templo, como las calles, como los caminos. Se refleja en expresiones, por ejemplo, Marcos 2:2. Acudieron tantos que no cabían ni delante de la puerta. O, por ejemplo, Marcos 2:13. Muchos le acompañaban de un sitio para otro. O toda la gente acudía a él. O Marcos 4:1. Acudía a tanta gente que tuvo que subir a una barca. Bueno, lugares públicos. Su mensaje no era para una élite o un círculo de virtuosos, sino para toda la gente que se acercaba con muy diferentes motivaciones. Es decir, la propuesta era para todos tenían cabida, no había excepción, o sea, nadie se sentía excluido. La propuesta de Jesús siempre era inclusiva, acogía a todos y a todas. Bien, al mismo tiempo, frente a este Jesús que se dirige a todos, es como un zoom, vamos haciendo como un zoom. Al mismo tiempo, llama a su seguimiento a unos cuantos. A esos les pide unas exigencias importantes respecto, por ejemplo, a sus familias, a sus profesiones, a sus bienes. Lucas nos habla de más o menos 70 o 72, ¿no? El grupo de los 70 o de los 72. Entonces se dirige a todos, pero también se dirige a unos cuantos. O sea, todos es multitud, muchedumbre. Algunos, o digo unos cuantos, serían 70, 72. Pero además, si vamos haciendo como este zoom, este foco, vamos hacia adentro, Jesús cuenta además con diversas amistades que se suponen pudieran ser del grupo anterior de los 72, de sus seguidores, pero no necesariamente. Los que le acompañaban, Hechos 1, 21, 23, discípulos, Juan 6, 60, 66, José de Arimatea, Marcos 15, 43, Zaqueo de Jericó, Lucas 9, 8, Nicodemo, Juan 3, Lázaro con sus hermanas Marta y María en Betania, Juan 11, 1 y siguientes, y otras personas que sabemos que le acogían en sus casas y con sus bienes, especialmente normalmente eran mujeres. María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana y otras. Bueno, y de este gran número de seguidores o discípulos, él escoge a 12.
O sea, empezamos con una multitud, no excluía a nadie, unos cuantos, 70, 72, había diversas amistades que pertenecían a este grupo de seguidores o no, y luego escoge a 12 para que le siguieran más de cerca y para enviarlos. No fueron ellos los que se propusieron, sino que fue Jesús quien llamó a los que él quiso. No es que tuvieran mayor preparación que los demás, estos 12, ya que fue la propia llamada la que les hizo discípulos. Tampoco parece que Jesús estuviera buscando articular funciones o tareas, ya que les llama a cada uno por su nombre, no por su cargo. No son, por tanto, funcionarios anónimos, impersonales, en los que solo interesa su tarea y no tanto su persona. Los 12 son nombrados en listas confeccionadas en 3 grupos de 4 nombres, especialmente la de Mateo, que se repiten con algún cambio en el orden. El primer grupo lo componen los que llamó primero, a quienes llamó primero, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, 4, a los que Jesús siempre da más preponderancia en diversos momentos, como por ejemplo en la transfiguración. Y dentro de estos 4, Pedro siempre figura en primer lugar. Entonces, en la primera comunidad de Jerusalén, la dirección estaba a cargo de los 12, especialmente de los 4 primeros, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y dentro de ellos, especialmente Pedro. Bien, a todos ellos Jesús les insiste repetidamente que son servidores humildes dispuestos a ponerse a lavar los pies. ¿Se acuerdan? Juan 13, 14, les he dado ejemplo, hagan lo que he hecho con ustedes. Lo rezamos el Jueves Santo. Y a vivir ya como parte del reino. Marcos 10, 42 y siguiente. Los jefes de las naciones tiranizan a los pueblos y los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. Y luego esta frase también lapidaria, el que quiera ser el primero, que sea el servidor. Esto no se nos debe olvidar a ninguno, y menos al que habla. Bueno, por consiguiente, podríamos decir que, sintetizando esta primera parte de seguimiento de Jesús y reino de Dios, podríamos decir que Jesús moviliza a mucha gente, a muchas personas con sus enseñanzas, con su palabra, con sus signos, con su manera de ser, y al mismo tiempo va estableciendo una relación diferenciada respecto a él, que podríamos como describir como 5 niveles o círculos concéntricos, de más grande a más pequeño. De más grande, la gente. Vas haciendo, como digo, zoom, los seguidores, segundo grupo. Tercero, las amistades. Cuarta, los apóstoles, los 12. Y quinto, Pedro. Bien, esta pluralidad no establece categorías ni tampoco grados de importancia, sino, es distinto, distintas formas dentro de la igualdad fraterna. No es que sea más Pedro que la muchedumbre o la gente, sino que son distintas formas de seguir a Jesús. La Iglesia no se puede nunca reducir a un pequeño grupo, por ejemplo el grupo de los 12, sino a todo este conjunto de círculo concéntrico, es decir, la gente, los seguidores, las amistades, los apóstoles y Pedro. Jesús, más que una comunidad, aglutina un movimiento de personas, mujeres y hombres, con distintos grados de pertenencia y una única misión con distintas modalidades. Todavía en ese momento no se puede hablar ni de ministerios ni tampoco de cargos, solo de distintos grados de vinculación y de compromiso con Jesús. Esto es importante porque luego les explicaré, pero en una comunidad, por ejemplo, parroquial, por ejemplo, el Evangelii Nunciandi nos recuerda a San Pablo VI que dice así la cita: si la llegada del reino de Dios es el núcleo de la predicación de Jesús,
su preocupación más inmediata se centra en formar una pequeña comunidad. Ella se constituye en signo de ese reino, el nuevo Israel, y lugar de la realización del mismo. Evangelii Nunciandi 8 al 14. Bien, y como explico esto que hacía Jesús con estos 5 círculos concéntricos, de más a menos, de la gente, el gentío, la muchedumbre, a Pedro, en una parroquia, para ver un poco la traslación a una vida, por ejemplo, parroquial, tú en una parroquia, no voy a detallar mucho, pero tú tienes distintos círculos también concéntricos. Tú tienes voy de menos a más, o sea, de más de dentro a más fuera. Al revés que como explicaba antes. Tienes una comunidad ministerial que está formado por laicos, laicas comprometidos, que constituyen esa comunidad básica o comunión de grupos en los que están las personas que normalmente aceptan algún tipo de servicio, encargo, ministerio concreto en la comunidad. Consejo pastoral, consejo de asuntos económicos, coordinación, equipo de catequistas, liturgia, pastoral de la salud, lo que fuere. Entonces, esa es una comunidad ministerial. Si luego vamos y vamos a más amplio, hay un segundo nivel que es la comunidad sacramental. Esa comunidad sacramental es un segundo nivel donde están, por ejemplo, las personas que participan en la asamblea eucarística asiduamente en otras celebraciones y esporádicamente en actos extraordinarios parroquiales, ¿no? Estos feligreses se sienten miembros de la parroquia y se consideran parte de la comunidad en un nivel un poquito más amplio que la comunidad ministerial, pero con suficientes rasgos de naturaleza comunitaria. Son normalmente, en general, son adultos que por itinerarios personales va a costar que formen una comunidad ministerial reducida, pero se consideran parte de la parroquia, digamos. Y luego, por último, hay un tercer nivel, que es la comunidad popular. Este nivel está formado por personas que ocasionalmente participan en la parroquia unas cuantas veces al año, Domingo de Ramos, Navidad, bueno, algún momento, alguna funerales, matrimonios, bautismos, bueno, en algunos momentos participan. Estos son ocasionales que demandan a la parroquia algunos servicios, sacramentos, ceremonias que festejan momentos esenciales de la asistencia. Bien, ellos también son parte de la comunidad. Bueno, en una parroquia, por ejemplo, hay que cuidar estos 3 niveles: la comunidad nuclear, la comunidad sacramental y la comunidad popular, porque son formas distintas con dedicaciones diversas. La parroquia es un lugar de acogida para todos y esta yo creo que es una de sus mayores riquezas. Todos entran, uno que viene esporádicamente, ocasionalmente, uno que está metido a todas horas y todos los días en la parroquia, todos entran. Ya San Juan XXIII le gustaba definir la parroquia como la fuente de la aldea, a la que todos acuden para calmar su sed, para colmar su sed. Entonces, hoy quizás tengamos que usar otra imagen, pero el sentido es el mismo. Bien, entonces, este primer apartado que explico de seguimiento de Jesús y el reino de Dios con esta aplicación, por ejemplo, a una parroquia, es como para decir que creo que esto es importante, que hay una corresponsabilidad diferenciada desde el principio según el modo de vinculación con Jesús. Todos se vinculan con Jesús, pero de maneras distintas. Todos están vinculados en la parroquia, pero de forma distinta. Nadie es más que nadie en la parroquia o en la comunidad de Jesús, porque tanto es Pedro como parte que forma parte de ese grupo de los 72 o del gentío, ¿no? Entonces, este primer punto es lo que quería explicar. Lo segundo que me gustaría también decir en esta intervención es que sería explicar un poco este concepto de comunidad ministerial. Es la porque de ahí nacen los ministerios instituidos. Es decir, y no solo, es decir, que si nosotros estamos planteando este año que haya ministros laicos catequistas, ministros laicos lectores, ministros laicos acólitos, más adelante plantearemos otros ministerios que son diferentes a estos, aparte de seguir con ellos, con estos, ¿no? Con nuevos grupos o nuevas personas que se instituyan en estos ministerios porque estamos arrancando. Lo normal es que en la Iglesia de Santiago haya cientos
de ministros laicos catequistas, ministros laicos lectores y ministros laicos acólitos, ¿no? Pero hay otros ministerios que iremos poco a poco desplegando, si Dios quiere, como por ejemplo el ministerio del educador cristiano, el ministerio del comunicador cristiano, el ministerio de la sanación, el ministerio del promotor de la pastoral familiar, el ministerio de reconciliación y pacificación, ministerios de comunión, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, estamos como abiertos a esto, ¿no? Pero siempre, para entender esta comunidad ministerial, siempre tenemos que ir a Jesús, como Él construyó una comunidad ministerial en diversos modos o formas de vinculación con Jesús, todas ellas válidas y ni más ni menos unos que otros, pero que todos juegan y se vinculan a Cristo. Bien, entonces, segundo punto sería la comunidad ministerial. Bueno, esta es una expresión novedosa en el Vaticano II, queriendo recuperar la relación originaria de los ministerios y servicios con la comunidad. Bien, aquí otra frase así un poco como sentencia, digamos, como axioma. No hay ministerios sin comunidad y no hay comunidad sin ministerios. Porque comunidad y ministerio son dos realidades que van juntas, son inseparables. Repito, no hay ministerios sin comunidad, no hay comunidad sin ministerios. Es importante, bueno, habría textos que justificarían esta expresión que acabo de decir, por ejemplo, Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Por eso los paganos de los primeros siglos decían de los cristianos, miren cómo se aman. O por ejemplo, Mateo 5:13 y siguientes, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo, los que dan sabor por dentro y los que tratan de iluminar por fuera situaciones oscuras. Bueno, y así otras citas que también podríamos decir. Bueno, por eso es importante, termino este punto segundo de la comunidad ministerial, que la comunidad, es importante que la comunidad sea significativa, se visualice toda ella en su diversidad de carismas y ministerios, pero unida al servicio del reino. Por consiguiente, la comunidad no es principalmente respaldo doméstico espiritual para que sus miembros realicen grandes y significativas tareas al externo. Ni siquiera se trata necesariamente de que hagamos cosas juntos, sino que la vida de la comunidad pueda ser palpada, sentida, participada por otros en su unidad y pluralidad. Y esta es nuestra verdadera misión y ministerio. Bien, hasta ahí segundo punto de la comunidad ministerial. El tercer punto de la comunidad ministerial, lo he titulado, de esta intervención es comunidad, carismas y ministerios. A ver, una constatación es que cada vez encontramos más dificultad, creo, me parece a mí, para que la gente asuma responsabilidades y tareas en la comunidad, en la parroquia, en el centro educativo, en el movimiento, ¿no? Como que repetimos los mismos, que siempre somos los mismos agentes, que cuesta el relevo. Entonces, yo creo que tenemos que abrirnos al Espíritu del Señor, que siempre nos sorprende con sus bocanadas de aire fresco. Nos parece que la pluralidad de carismas y ministerios que se puedan dar en una comunidad, tanto servicios continuos o ministerios ocasionales, instituidos u ordenados, están al servicio de la gran tarea encomendada a la comunidad, que no es otra que la misión. Entonces, ya desde el comienzo del cristianismo, había en las comunidades un sinfín inmenso, sinfín de carismas y ministerios. San Pablo nos muestra en diversas ocasiones variadas listas. Las dos más concretas son 1 Corintios 12, 28-31 y Efesios 4, 11, 12. Voy a leer el primer texto. Dios
los dispuso en la Iglesia. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros, después carisma de sanaciones, de asistencia, de gobierno, de lenguas diversas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos taumaturgos, tienen todos carisma de sanaciones, hablan todos lenguas arcanas, son todos intérpretes. Y termina diciendo San Pablo, aspiren a los carismas más valiosos, y ahora les indicaré un camino mucho mejor. Bueno, el orden de este texto de Pablo ya manifiesta una cierta organización y una prioridad en las tareas a realizar, a desarrollar. En esta lista hay como una coincidencia en los tres primeros, apóstoles, profetas y maestros. Los apóstoles, que no se identifican exclusivamente con los 12, los profetas, que según parece tenían la misión de hablar en las asambleas, y los evangelistas, llamados también maestros o doctores, que parece que eran los encargados de explicar el Evangelio o explicar sistemáticamente la doctrina de la fe y la tradición apostólica. Bueno, y es importante tener en cuenta algunas características que mismo San Pablo aporta a carismas, servicios y ministerios, según recoge Romanos 12, 4, 8, 1 Corintios 12 y Efesios 4, 7 al 12. Solamente lo enumero para no aburrirles, pero son como 6 características. La primera, repito, son 6 características de carismas, servicios o ministerios, para que se den. La primera, todos. O sea, no hay unos que reciben dones y otros que no. O sea, por ejemplo, en tu comunidad, tú recibes y el de al lado no, no. Aquí reciben todos. A todos el Espíritu le otorga carismas. Dice 1 Corintios 12, 7. A cada uno se le otorgan la manifestación del Espíritu. Por tanto, nadie tiene derecho a jubilarse. Digo anticipadamente como cristiano. ¿Por qué? Porque todos somos necesarios. La construcción de una comunidad parroquial educativa o de otra índole es tarea de todos y de cada uno, pero no solo de unos pocos. El presbítero diácono, el consejo, los coordinadores, los responsables de área, los catequistas, los ministros extraordinarios de comunión, todos somos responsables y especialmente en este momento que nos tocan vivir de incertidumbres. Entonces todos reciben, se le otorgan carismas. No es unos sí y otros no. Segundo, el origen. Esto no es el resultado de un reparto de tareas y funciones irremediablemente de la comunidad y tampoco es fruto de que yo lo pido, yo como una solicitud, sino que es fruto los carismas del Espíritu de Dios. Nadie más los distribuye que el Espíritu. Es el mismo Espíritu quien los otorga y al repartir estos dones, según las necesidades de la comunidad, capacita para ellos a quien los acoge. Dice Efesios 4:12, capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio. O sea, en una comunidad hay un montón de ministerios, carismas y servicios. Están como apagados, tapados, algunos los tienen concentrados, pero están. El asunto es que el espíritu aflore esos carismas, servicios y ministerios y los pongamos a jugar todos ellos. Entonces es el Espíritu de Jesús quien alimenta su ejercicio. Tercer rasgo, primero he dicho todos, segundo el origen, que es del Espíritu, tercero libertad. El Espíritu, estos carismas, ministerios, los concede como le da la gana, con libertad. Dice 1 Corintios 12, 11, el Espíritu distribuye sus dones como le place, como le da la gana. El Espíritu lo otorga con novedad y creatividad, pero muy importante, según las necesidades y las características de cada persona. Yo estoy convencido que en algunas comunidades Dios está suscitando el ministerio ordenado, de sacerdote, de diácono. Estoy convencido. Pero hay que suscitar, hay que nutrir, hay que alimentar, pero está apagado. Si hubiera una cultura vocacional más amplia, surge
sin duda, en nuestras comunidades estos ministerios. Igual que digo, estos ministerios ordenados serían otros, exactamente igual. Entonces, la libertad. Entonces, el Espíritu lo otorga, digo, con novedad, con creatividad, según las necesidades y las características de cada persona. Con ellos abre caminos nuevos y reactiva dinamismos más eficientes y significativos. Cuando menos te lo espera y cuando la iglesia, la comunidad, te pide un ministerio, un servicio, es porque el Espíritu está detrás. Y cuando tú lo reconoces en ti, porque te lo pide la iglesia, te lo pide la comunidad tras su discernimiento oportuno, al final tú con el tiempo te vas configurando hacia ese ministerio y el ministerio te va transformando tu corazón y tu vida. Bien, el cuarto rasgo es la finalidad. Un ministerio, un carisma, un servicio no son para lucimiento personal. Si andamos así, vamos mal parados. Ni deben de acogerse como terapias personales de autoestima, o sea, le damos este servicio para que se encienda un poco, porque está un poquito apagadito, no. O para otros fines, sino para llevar a cabo la misión encomendada a todos. Siempre es para el bien común, siempre es para el bien y edificación de la comunidad. A cada uno, dice 1 Corintios 12:7, a cada uno se le otorga la gracia para provecho común, no propio. No te sirves del ministerio para ti, te pones a disposición de la comunidad. Quinto rasgo, iguales. Esto es del texto de San Lucas, de San Pablo. Los carismas son diversos, pero todos son igualmente importantes, desde los más humildes a los más aparentes. No caben las categorías que tantos nos gustan. Incluso los que consideramos más débiles son muchas veces los más necesarios. A veces en épocas de crisis de la comunidad, de comunidades, estos ministerios o servicios o carismas que son parece como menos importantes, por llamarlo de alguna manera, más débiles, son los más necesarios para empastar la comunidad. Y termino, el último rasgo de San Pablo es unidos. Todos los carismas o ministerios deben de actuar unidos, coordinados, como los miembros de un solo cuerpo. Romanos 12:5. Formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo. Y todavía más, deben de aspirar a través del desarrollo de los mismos a vivirlos envueltos en el carisma del amor. Bien, hasta aquí el tercer punto. Voy terminando la intervención. Tengo más cosas, pero voy casi a cerrar con dos temas. El cuarto punto sería carismas y ministerios en diversidad de pertenencias. Bien, esto viene porque la diversidad de situaciones que se van dando entre nosotros y en el contexto cambiante de nuestra iglesia y de nuestra sociedad pueden ser una buena ocasión para orientarnos y discernir juntos los diversos servicios y ministerios que más necesitamos hoy y en qué condiciones deben desarrollarse. Bien, toda corresponsabilidad para nosotros nace siempre no del deber, de la obligación o de la exigencia, por muy buenas que éstas sean o puedan ser en algunos momentos, sino, vuelvo a repetir, de la apertura al espíritu, de la apertura a los hermanos y hermanas y de la apertura a la misión. Eso lo dice ya el Nuevo Testamento. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 3. Si no hay verdadera apertura al espíritu ejercida en el día a día, en la oración y en el trato profundo con el Señor y su palabra y en la Eucaristía, no hay claves para leer e interpretar lo que ocurre, lo que llevamos dentro, nosotros y los demás, y por tanto se hace todo muy indescifrable y pesado con lo que tratamos de escabullirnos. La apertura sincera a los hermanos y hermanas nos hace discernir juntos y ser dóciles a lo que ellos nos piden. Bien, todos estos servicios, ministerios de celebración, de formación, de vida comunitaria y de servicio que nos dotamos, deben de ejercerse para el conjunto de la comunidad, no para un grupo, para toda la comunidad. Sería, por ejemplo, en esto que explicaba antes de la parroquia, la comunidad nuclear, la comunidad sacramental y la comunidad popular, cuidando especialmente a los más frágiles y alejados.
Jesús busca continuamente a los alejados, tiene un especial interés por la gente al margen de la comunidad de fe, por aquellos que se quedan en la antesala, ¿no?, de la parroquia, del colegio, de la universidad, del movimiento. Una persona cristiana se caracteriza justamente por el hecho de que entra valientemente en contacto con gente de otras ideas y creencias, con gente que pregunta y que busca. Bien, y con esto termino. Tenía una última cosa que quiero, porque me ha parecido interesante compartir. Con esto acabo. Eh, Nosotros estamos llamados a ser corresponsables en la Iglesia. Este punto sería como fundamentos de la corresponsabilidad eclesial. Lo digo simplemente a modo de titular. Luego, si quieren, si les interesa, lo podría explicar después si es que muestran interés en el compartir. Dejo solo el título. Primero, o sea, ¿cuál es el fundamento de la corresponsabilidad eclesial? Lo primero, todos somos iglesias. Todos somos iglesia. La corresponsabilidad es la forma de mostrar que la iglesia es nuestra. Segundo, todos participamos de la misión. Todos. O sea, la participación y responsabilización con la misión recibida es consustancial al ser cristiano. Tercero, todos somos sacerdotes. Todos participamos del sacerdocio de Cristo y por eso todos debemos ser responsables según la condición propia con la dimensión sacerdotal del pueblo de Dios. Cuarto, todos somos servidores para la comunión. Todos somos servidores para la comunión. Nadie puede renunciar al servicio porque nadie puede ser cristiano sin un compromiso de servicio a Dios, a la gente, a la iglesia. Y por último, quinto, todos, lo he dicho ya antes, portamos carismas. La iglesia es la comunidad de quienes se acogen y animan en un discernimiento caritativo al desarrollo de los propios carismas para la edificación. Bien, hasta aquí sería la intervención que había preparado. Hay algo más, pero en torno a la sinodalidad, pero lo omito. Ya ha habido otros momentos, o si no, bueno, si surgen en el diálogo, pues bien. De tal manera que esto es lo que queremos este día, esta intervención hacer, y es que construir comunidades ministeriales y desplegar los carismas, ministerios y servicios que el Espíritu nos dota a cada uno de nosotros, donde el sacerdote lo que hace, o el párroco, lo que hace es conjugar, bueno, discernir, descubrir, no sé cómo decir, despertar estos carismas y que entren jugando unos con otros, siempre en orden, en favor de la misión. Bien, hasta ahí, Mireia. Bien, gracias, sí, hasta ahí, porque esto continúa, ¿verdad? Con las preguntas que ustedes están realizando en el chat y les invitamos a poder entonces escribir otras. Pero tenemos las siguientes, así es que padre, atención, tenemos tres preguntas para que usted comience a compartir su reflexión. Con respecto al cargo del coordinador parroquial que existe en este momento, ¿no? La pregunta es, ¿se podría hablar entonces del ministerio del coordinador o coordinadora de la comunidad? Y si fuera así, ¿quién lo elige y cómo se elige? Bien, a ver, la Iglesia de Santiago estamos impulsando, hemos dicho, una iglesia más ministerial. Esto es progresivo, y es proporcional a la propia conciencia que vamos teniendo en nuestra iglesia. Entonces nosotros hemos decidido arrancar, hace ya muchos años, ha surgido los diáconos permanentes, por ejemplo, ¿no? Casados, la mayoría de ellos. Entonces tenemos los ministros ordenados, diáconos, presbíteros, obispos. Ahora estamos, bueno, se desplegó en su momento, yo no estaba aquí en Chile, pero llevo aquí solo 10 años, pero los ministros extraordinarios de la comunión, que es una
realidad amplia. El otro día, en la semana preciosa jubilar de la Misericordia, el viernes pasado, se reunieron con Juan Pablo García Huidobro en la catedral, que presidió una Eucaristía con los ministros extraordinarios de la comunión. Es una realidad ya totalmente natural en nuestras comunidades y con un sistema que tiene ya ordenado de actualización, de registro, de formación, de capacitación y de reconocimiento en las comunidades y en su ejercicio. Bien, ahora estamos desplegando, bueno, tenemos los catequistas, que son no el ministro laico catequista, sino los catequistas, que también es una realidad más que, bueno, y así otros servicios en la comunidad. Ahora, este año, ya fue en mayo, la institución de los 29, creo que fueron, ministros laicos catequistas, y ahora están en torno a 65 formándose para los ministros laicos, lectores y acólitos. Bueno, fruto de ese discernimiento, en final, creo que es en diciembre, o noviembre-diciembre, tendremos la celebración y se instituye, don Fernando instituirá a este grupo y se desplegarán en sus comunidades como un primer año para estos 3 ministerios instituidos que son muy en su idea al interno de la comunidad, pero también en lo que hemos planteado, que no vamos a explicar aquí hoy, es muy para también para afuera, porque todos estos ministerios están ordenados no solamente hacia adentro, sino hacia afuera de la comunidad, por si podemos hablar de dentro y fuera. A mí no me gustan estas categorías. Bien, entonces, respecto a la comunidad, por ejemplo, parroquial, en la comunidad parroquial normalmente hay un párroco, puede haber un vicario en pocos lugares, hay un diácono o varios diáconos donde los haya, empieza a haber ministro laico catequista, va a haber ministros laicos lectores y acólitos, hay ministros extraordinarios de la comunión y otros servicios, ¿no? Entonces, pero una realidad clara son los consejos pastorales, parroquiales y los consejos de asuntos económicos. Nosotros estamos impulsando, y así viene también en las orientaciones pastorales y, cómo no, en todo el proceso del sínodo de la sinodalidad, que estos dos consejos que hay normalmente en todas las comunidades o en la mayoría de ellas estén bien dotados, que funcionen y que realmente haya un ejercicio en su despliegue y desarrollo, pues como viene en los estatutos tanto de los consejos pastorales como también ese libro que hay sobre la administración parroquial, ¿no? Bien, dicho esto, las comunidades, los consejos parroquiales, normalmente en los estatutos aparece, hay unos miembros que son elegidos en los consejos parroquiales. Entre esos miembros, ellos eligen, no fuera de esos miembros, no es una asamblea parroquial, no, al menos en los estatutos actuales, entre los miembros del consejo pastoral parroquial, eligen a un coordinador del consejo parroquial, que normalmente es el coordinador parroquial. Bueno, eso lo eligen entre ellos. Normalmente en el consejo parroquial están el responsable de catequesis, el de la pastoral de la salud y vida, está un miembro del consejo de asuntos económicos, bueno, el de liturgia, distintos, los jóvenes, etcétera, ¿no? Entre ellos eligen a un coordinador o coordinadora, entre ellos. Y luego eso se pasa se le plantea ¿cómo se llama? Al sacerdote, al párroco, para su validación, por así decir. A mí, ya que estamos hablando de esto, me gustaría explicar algo que aparece en un documento que me parece muy sugerente, que es este. Este documento es la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, que es de la Comisión Teológica Internacional. En este documento habla de una expresión antigua que es todos, algunos, uno. Entonces, todos, por ejemplo, en una parroquia sería la asamblea parroquial, algunos sería el consejo parroquial y uno es el sacerdote o el párroco, si quieres. Entonces, nosotros combinamos todos, algunos, uno. Entonces, no es que solo es todo y la asamblea, lo que va a la asamblea va a misa, no, porque hay un consejo. Porque lo diga el consejo, no, porque hay una asamblea y hay un párroco.
Porque lo diga el párroco, eso se hace. No, porque hay un consejo, bueno, hay varios consejos, asuntos económicos y pastoral, y hay una asamblea. Entonces, es una conjugación de todos algunos uno. Ahora, tú, por ejemplo, imagínense que un consejo parroquial, pastoral parroquial, decide elegir a X, a una persona, a Leonor, coordinadora del consejo. Bien, lo tiene que validar, no sé, autorizar, refrendar el párroco, porque pudiera haber algún motivo con el que no. Es muy raro eso, pero pudiera darse. Y eso habría que ver cómo se deriva, cómo se dirime, ¿no? Pero en principio todos algunos uno. Entonces, si el consejo decide a Leonor, pues lo normal es que el párroco decida que sí. Bueno, a veces eligen un coordinador o dos coordinadores. Por ejemplo, en mi anterior parroquia, cuando yo llegué era un matrimonio, ahora son dos personas distintas. En otra parroquia que acabo de visitar recientemente han puesto cuatro coordinadores y se manejan bien. Bueno, ahí también hay variantes, pero en principio lo elige el consejo parroquial y lo refrenda, por decir de alguna manera, el párroco. No puede nombrar el párroco sin el consejo parroquial. Bien. Sin el consejo parroquial. No sé si con esto explico. Y luego las funciones vienen en el estatuto Ujú, de los consejos pastorales y en ujú. principio ese coordinador, y termino con esto, ejerce un ministerio en la comunidad. No es instituido. No tiene que validarlo el vicario zonal, por ejemplo, de la zona territorial. No, se puede hacer una celebración en la Eucaristía. Yo lo hice en mi anterior parroquia, en San Saturnino, en este Ujú. caso como vicario territorial, zonal de la zona centro, y agradecimos a Ilia y Pato su servicio como por años en la parroquia de coordinación y acogimos a Paula y a Lucía como nuevas coordinadoras de la parroquia, en una celebración, con toda la asamblea, con naturalidad y perfecto. O sea, no. Y entonces ahí tiene que ese coordinador o coordinadora o coordinadores, coordinadoras, tienen que con el párroco y con los demás Ujú. ministerios conjugar, pero no es instituido. Bien. Y en clave de ministerios, porque esa es la pregunta un poco, ¿se puede hablar entonces en el futuro, cuando se constituya, se diga ya cuáles son los ministerios que nuestra Ya. iglesia está invitándonos a poder asumir cuando la asamblea, cuando el consejo, el sacerdote vayan viendo esto? ¿Se podría hablar en el futuro de un ministerio de coordinación pastoral? Eh, si me preguntan a mí, a Álvaro, yo te contestaría que sí. Te voy a decir por qué. Bueno, quizás viene por mi experiencia. Yo vengo de comunidades laicas y mixtas. Y yo toda la vida, por 30 años, he vivido en estas comunidades laicales, al principio de laico, luego ya de sacerdote, y yo estoy muy acostumbrado a que, por decirlo de alguna manera, nosotros no le llamamos así, pero superior, puede ser un laico, laica o un cura también, porque puede ser, pero con toda normalidad. Entonces, yo creo que sí que pudiera en el tiempo, pero eso dependerá del discernimiento que se haga. Vamos a crear el Consejo Pastoral Arquidiocesano y entonces ahí surgirá también estos posibles ministerios que se pudieran desplegar en nuestra iglesia, que pueden ser instituidos o no instituidos, pueden serlo, y veremos cuáles son y cómo se despliegan, cómo se eligen, Ujú. por cuánto tiempo, bueno, etcétera. Y lógicamente, todos algunos uno pasará por la decisión de nuestro arzobispo, de don Fernando, de Cardenal Chumalí. Entonces, no hay que estar cerrados a ello, pero la idea nuestra como Iglesia de Santiago, ¿cuál es? Despleguemos estos que ya son instituidos por la Iglesia desde hace años, hombres y mujeres, cualquiera de los tres que están, ministros laicos, catequista, lector y acólito, hagamos esto ya este primer año, el siguiente año vamos a seguir con estos tres y veamos después otros posibles ministerios
pero con una cierta gradualidad, proporcionalidad, poco a poco, o sea, tampoco hay una prisa. Y luego, eso sí, nosotros ahora, en este año, de aquí a final de año y parte del siguiente, lo que sí vamos es a entrar en acompañar, a fortalecer los consejos pastorales parroquiales y los de asuntos económicos. Primero que los haya, que estén bien constituidos y que funcionen. Y también el tema de la permanencia en estos consejos. O sea, es muy sano el recambio. Es decir, por ejemplo, hay que estar atento a gente que está mucho tiempo dentro de los consejos, sea de asuntos económicos, sea pastorales parroquiales, como al mismo tiempo los coordinadores, igual que los sacerdotes, cada ciertos años cambiamos, también debe ser así con los coordinadores o con los miembros de los consejos, tanto parroquiales, pastorales como de asuntos económicos. Entonces, ese movimiento y que también activa carismas, servicios y ministerios de otros que pueden estar apagados y nos obliga también a renovar a las propias comunidades. Pudiera haber excepciones, porque puede ocurrir, yo por ejemplo estoy en una parroquia que no había consejo, no había forma de hacer un consejo, y entonces tampoco puedes sacar debajo de las piedras, haces con lo que tienes. Y en ese Esa es la sentido, pena. claro, porque tienes lo que tienes, o sea, eso también hay que ver la realidad, pero sí, como criterio, tenemos que renovar y sí que vamos a incidir en los tiempos. O sea, el Papa Francisco, por ejemplo, tú que estás, Mireia, en todo lo que son movimientos y laicado, Ujú. el Papa Francisco, y sobre todo a raíz de la crisis de los abusos, pero no solo, ha renovado, yo hablo por mi movimiento, ya no pueden participar en el Consejo por más de 2 periodos, por más de 2 periodos de 5 o de 6 años. Y el responsable mundial o lo que sea ya no puede durar más de 2 periodos. Es decir, a los 12, chao. O sea, tendrá que haber más gente que lo pueda desempeñar. Y además que chao, salvo una excepción de que el Papa apruebe un tercer periodo, pero es excepcional. Entonces, en ese sentido, eso es sano. Y yo creo que eso tenemos que, si me preguntan, yo creo que eso hay que hacerlo también, es bueno para nuestras comunidades. No como ejercicio de poder ni competencias de unos con otros, sino de un ejercicio de la ministerialidad que vaya fluyendo entre los miembros de la comunidad. Bien. Entonces, aquí también hay una pregunta que tiene relación con lo que es ministerio y cargo, porque usted está explicando lo que son los ministerios laicales. ¿Cuál es la diferencia, cree usted, entre ministerio y el cargo en una comunidad? En este caso, serían personas que están en un ministerio y un cargo o una función. ¿Se ¿Qué entiende? se llamaría cargo? ¿Qué ejemplo? Pongo un ejemplo de cargo. El cargo, por ejemplo, de coordinador ahora, la persona que está en pastoral social, que está en liturgia, el equipo de música. No, o sea, a ver, vuelvo a decir, hay ministerios instituidos y otros no son instituidos. Pero, a ver, Bien. hay 3 palabras yo distingo. Ujú. Servicios, carismas, ministerios. Dentro de los ministerios hay distintos tipos, instituidos o no instituidos. ¿eh? Entonces, servicios en una comunidad, si hablamos parroquial, pero insisto, la Iglesia de Santiago no solamente son parroquias, o sea, hay un montón de instituciones en la Iglesia de Santiago que no son parroquias. Entonces, también tienen sus ministerios dentro de... Entonces, hay servicios, o sea, un montón de servicios. Por ejemplo, la persona que se encarga de las flores del templo es un servicio. Las personas que atienden a la gente que va a los velatorios y acompañan en el duelo es un servicio. La persona que cuenta la plata de las colectas donde las haya, porque, bueno, entonces es un servicio. Luego, carismas, el espíritu, hemos dicho, nos da carismas a las personas, por ejemplo, los que cantan en un coro parroquial. Tienen un carisma, el carisma, ¿no?, del canto, o sea, el espíritu le da a esta persona. Y luego, algunos de esos se convierten en ministerios, o porque son más informales o porque están más instituidos, pero son ministerios. Entonces, el coordinador, poniendo el ejemplo que das, pastoral parroquial, digamos, es un ministerio que ejerce al servicio de la comunidad, porque esa persona reconoce la comunidad,
su pastor también, que tiene un carisma que permite unir la comunidad, movilizarla, desplegarla en orden a la misión, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, servicios, carismas, ministerios. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Lo que estamos diciendo es, creamos o vayamos hacia comunidades más ministeriales en su conjunto. Y dentro de esas comunidades ministeriales empecemos a desplegar algunos ministerios. Unos ya se han desplegado y no están reconocidos, pero no instituidos. Por ejemplo, el de los ministros extraordinarios de la comunión, por ejemplo, ¿no? Pero luego hay otros que están empezando a ser instituidos. Luego también tienes ministerios ordenados en las propias comunidades. Y luego habrá que estudiar, y eso lo haríamos en distintos ámbitos. En concreto, yo creo que eso es importante en el Consejo Pastoral Arquidiocesano que constituiremos, si Dios quiere, este año, a final de año. Entonces, ahí sería donde, bueno, pudiera salir estas propuestas de nuevos ministerios. Pero vamos a empezar con lo que ya está instituido, porque ahí no hay problema, y a ver cómo van ejercitándose, porque no solamente por instituir la cosa funciona. O sea, que nosotros estamos ya acompañando a los que acompañan a los ministros laicos que ya están instituidos, por ejemplo, los catequistas. Y vamos a acompañar no solo a los que van a acceder a este ministerio, sino a los que van a acompañar a estos ministros, porque hay que acompañarlos en el periodo de 3 años, con apoyos, con formación, con retiro, etcétera, y también los propios párrocos o sacerdotes tendrán que acompañarlos en sus propias comunidades. Si esto es un gran... ya quisiera yo en mi parroquia tener posibilidad de tanta gente. ¿Por qué? Porque eso te da la posibilidad de desplegar la misión, porque estás poniendo en juego los carismas que el Espíritu da en orden a la misión. Y entonces está el sacerdote, está el diácono si lo hay, están bueno, todos los distintos ministerios y van jugando todos en orden a la misión. Bien, tenemos otras preguntas, padre. Vamos a tratar de, si el tiempo nos permite, irla respondiendo. Por ejemplo, Pablo nos dice, ¿cómo despertamos en términos concretos y con qué acciones en nuestras comunidades estos carismas, estos ministerios? Bueno, yo creo que mucho por la oración. O sea, no es una cosa, no es un checklist, digamos. Entonces, yo creo, primero, ir caminando hacia comunidades ministeriales, o sea, como hacer esa apuesta, ¿no? Que por eso son estas 2 sesiones, como hacer hambre con esto de las comunidades ministeriales. Eh, yo creo que vuelvo a decir, es el Espíritu el que llama, es la Iglesia la que llama a estos ministerios, tampoco uno se va ofreciendo en general. Entonces, yo creo que en una parroquia, si es que hablamos de parroquia, el sacerdote, yo creo que una de las funciones más importantes que tiene es reconocer los diversos carismas y ministerios que hay in pectore, in situ, en las personas que forman parte de su comunidad y llamarlos, como iglesia, a que no sé cómo decir, lo reconozcan en sí, en ellos, y al mismo tiempo lo pongan en juego al servicio de la misión de la comunidad. Entonces, ¿cómo podemos esto moverlo? Pues claro, es decir, ya se hace, a ver, en todos los lugares se hace, porque en todos los lugares hay un montón de personas que están desplegando servicios, carismas y ministerios al servicio de la misión. O sea, pero quizás hay que tomar mayor conciencia de esto, empezando sobre todo por el sacerdote, pero no solo. Entonces, ahí yo creo, por ejemplo, tú estás en una parroquia, tienes centros educativos cerca de la parroquia, porque hay que buscar la corresponsabilidad de centros educativos con parroquia. Tienes, por ejemplo, una persona que es profesor de religión o una religiosa que tiene un carisma educativo. El otro día celebramos San José de Calasán, ¿no? Que es evangelizar educando, educar evangelizando, el tema de la educación. Bueno, ¿por qué no puede haber una persona en la parroquia que esté atento a las instituciones educativas públicas y o católicas del sector y pudiera ir moviendo eso? Mejor es tener una persona y darle cancha para eso que no tenerla. Eso al final activa la misión. Entonces, es como ver toda la oportunidad, yo creo que es una gran oportunidad la que se genera con los ministerios, no solo laicales, también los ordenados, ¿no? Pero porque al final estás haciendo que la comunidad sea más del espíritu.
y estás activando, multiplicando la misión. Sí, porque efectivamente hay una diferencia entre un encargo, que puede ser un servicio Sí, civil, a un ministerio constituido por nuestra iglesia que le da un carácter, por supuesto, sí, que viene del Espíritu Santo. Sí, muy bien. sí, sí, claro, sí, sí. Ujú. Otra pregunta que tiene que ver con un poco la situación de clericalismo. Dice, ¿cómo evitamos ahora caer en un clericalismo de los laicos que pueden ser invitados a estos ministerios, el cual tanto daño hizo a nuestros pastores en un pasado muy lejano? ¿No deberíamos hacer un trabajo también en el sentido de trabajar la humildad, el servicio, con respecto a los laicos que vayan a ser invitados o promovidos en sus comunidades para un ministerio? Sin duda. O sea, un mal, el Papa Francisco lo reiteraba muchas veces, es el clericalismo, que no solo es por parte de los clérigos, también de los laicos. Bien, si entendemos bien la comunidad ministerial, eso no es un obstáculo, ni competencia, ni un problema para el clérigo, para el sacerdote en este caso, o el diácono, sino todo lo contrario, es una alianza, es un apoyo para desplegar su propio ministerio. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicamos los sacerdotes, los párrocos, a cuestiones administrativas? Así. Cuando hay tantas necesidades que no, de diverso índole, espiritual, social, cultural, bueno, que no están formativas, que no estamos atendiendo. Pregunto yo, ¿no deberíamos repensar un poco que hay que tareas que actualmente concentra el párroco, por ejemplo, estas que son de índole más administrativo porque viene por su representación legal, ¿no sería como aconsejable, conveniente incluso, que pudieran desarrollarlas eh, otras personas, por ejemplo, laicos o laicas, como así ocurre en un centro educativo, en una universidad, en los movimientos? Y nosotros dedicarnos, porque quedan muchas comunidades sin atender, muchas personas que llaman a todas horas para ofrecer algún servicio y nosotros no podemos prestarlo porque andamos en otras cuestiones. Entonces, en este sentido, con lo que tú planteas, yo creo que lo decía cuando hablaba de San Pablo, él hablaba del tema de la humildad, ¿no? De que al final nosotros no nos servimos del carisma, servicio o ministerio para lucimiento personal, sino que es para el provecho común, que diría 1 Corintios 12:7, para la edificación de la comunidad, para fortalecimiento de la misión. Entonces, en este sentido, tenemos que buscar en estos perfiles, que viene como uno de los rasgos, buscar gente que no, es decir, no necesitamos más laicos que nos clericalicen más la Iglesia. Necesitamos laicos y laicas que realmente desde su propia realidad laical desplieguen y desarrollen su ser laico, tanto dentro de la comunidad como también fuera de la comunidad, porque la presencia mayor de los laicos y de las laicas del laicado es en la vida pública, la familia, el trabajo, el vecindario, las organizaciones Mm, deportivas, sociales, políticas, etcétera, ¿no? sí. Entonces, sí, eso es así. Ahora, es verdad que al interno de la Iglesia también somos nosotros, como comentaba antes, somos responsables y ejercemos una responsabilidad dentro de nuestra Iglesia porque es nuestra. Entonces, es muy importante también eso. Pero no puede ser que o sea, en este despliegue que estamos haciendo de los ministerios laicales, fortalezcamos el clericalismo, ¿no? Es todo lo contrario. Claro, va a depender un poco de la libertad de cada cual, de cómo también el sacerdote integra esos otros ministerios en su propia comunidad, de si realmente el sacerdote está bien ubicado
no sé cómo decir, ordenado en su ministerio para dejar espacio a otros para que hagan aspectos que hoy nos toca a nosotros porque las concentramos por lo que sea, porque estábamos solos, porque no había nadie, porque no pudimos, porque no supimos, yo qué sé, por lo que sea, y realmente hacemos un reparto sin dejar uno, porque la cura de almas la tiene el presbítero y esa es la que tiene que desplegar. Mira, nosotros estamos potenciando, ensayando en algunas comunidades el canon 517.2, que es ante la escasez relativa de sacerdotes, como un sacerdote no alcanza a estar, tiene la cura de almas, pero no la puede desplegar en su totalidad, porque no alcanza, por lo que sea, en una parroquia, por ejemplo, estamos ya en algunos casos con 3 laicos o religiosos, religiosas, hay distintas modalidades, están con decreto completando lo que el sacerdote no alcanza. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, ahora estamos intentando que los presbíteros no tengamos que dirigir fundaciones. O sea, que sean laicos los que dirijan las fundaciones. Algunas vicarías, que entonces tenían que ser sacerdotes, los que estaban al frente, ahora son delegaciones. Porque si es que hay un montón de comunidades que están bueno, que necesitan mayor atención y dedicación. Y luego, lo último, los sacerdotes tenemos que estar entre la gente, tenemos que gastar tiempo en los barrios y en las poblaciones, con la gente gratuitamente. Claro, si estamos reunidos, no estamos con la gente. Entonces, realmente vivamos el ministerio que nos han encomendado, que el Espíritu nos ha dado, que lo podamos desplegar al máximo. Y si para eso hay que restar algunos servicios, tareas y tal, que se nos ha ido incorporando con el tiempo, oye, que si hay gente que la pueda hacer, bendito sea Dios. Y todo, y Delegar, bueno para todos. Sí, sí, delegar. Vamos a hacer el intento ahora en los minutos que nos queda, padre, de responder otras preguntas. Esta la hacía Rodrigo anteriormente. Carolina, Luz, Alfredo. La primera es una afirmación. Dice, ¿sería importante entonces que se fortalecieran, por ejemplo, ministerios de comunicaciones, de sí, periodismo católico, sí, de evangelización digital? sí, Aparecía también en el chat de acompañamiento de adultos mayores, etcétera. sí, Es decir, hay apostolados, ministerios que están siendo evidentes en algunos servicios y cargos y que se puedan volver ministerios. sí. Y Luz, y para terminar, Luz y Alfredo, en esta última intervención, padre, pero que usted pueda cerrar. Dice, ¿cómo se podría invitar entonces a las personas a participar en estos ministerios laicales? ¿Cómo se difunde? Usted habló de un consejo arquidiocesano, que obviamente va a ir hablando de esto y nos va a informar en algún momento. ¿Y se recomienda que algún laico pueda ir rotando en distintos ministerios? Eso, padre, para cerrar, le escuchamos y para ir finalizando. Bien, vamos a ver. Hay que ver primero cómo nos va este ensayo, esta puesta en práctica, marcha blanca, con estos ministerios laicales que estamos ahora impulsando. Entonces, hay que dar tiempo, no hay prisa, o sea, no vamos a hacer todo esto en 2 días. Esto es un tema de largo aliento. Luego ¿quién tiene que discernir? A ver, en una comunidad un sacerdote, un presbítero, tiene que ver qué necesita para la misión. Y de ahí tendrá que ver entre la gente que tiene si es posible alguien que sea llamado al ministerio ordenado, porque hay que buscar también los relevos en los sacerdotes futuros. Puede haber alguien en la comunidad que se le pueda llamar para el ministerio ordenado sacerdotal. Puede haber alguien que sea, por ejemplo, yo en la comunidad que estaba antes, 2 están ya en el ministerio preparándose para diaconado permanente. Esto también puedes tener otros ministerios, es decir, o sea, yo mismo como pienso en mi comunidad que he llegado a una comunidad que está muy reducida, y entonces, bueno, tendré que ir viendo cuando haya, entre la gente que hay, qué ministerios. Hay una hermana, por ejemplo, la hermana Rebeca, que está animando la comunidad. Yo tengo la cura pastoral, pero oye, soy vicario, un montón de cosas. Bueno, ella anima a la comunidad. Y luego ya se han sumado un grupo de matrimonios, un grupo de jóvenes y tal, ya ha detectado a alguien que puede, ella misma también, conmigo hemos dialogado y tal, bueno, y hemos visto, mira, esta persona para este otro ministerio, más allá de que sea instituido o no. Entonces,
¿qué hace? La comunidad discierne los ministerios que necesita y llama a que los ejerzan. Luego, evidentemente, tendrá que pasar por distintos filtros y registros y todo lo que se necesite. Entonces, ¿tendría que haber un ministerio del comunicador cristiano? Si a mí me preguntan, igual que me hicieron la pregunta anterior del coordinador, yo diría que sí. Porque mira, hoy, por ejemplo, don Fernando nos contaba que, verdad, aquí estamos. O sea, estamos aquí también. Entonces, nosotros tenemos también que impulsar esto. Entonces, puede haber personas que desplieguen un ministerio que no es para informar de las tareas o de las cosas que organizamos solo, sino un ministerio digital donde anunciemos a Cristo a través de las redes, perfectamente. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, habrá que ir viendo, pero empecemos poco a poco. O sea, yo no todos son ministerios reconocidos, no todos son instituidos, pero por ejemplo, antes comentabas lo de los adultos mayores. Yo no sé si de los adultos mayores no va a haber un ministerio, creo yo, de adultos mayores, puede haber un ministerio de la caridad, ¿no? Pero no todos los que desarrollan servicios al interno o al externo de la comunidad tienen que ser ministerios, no todos son ministerios. Entonces, algunos son llamados, otros no, y son por un tiempo determinado. Por ejemplo, estos que estamos ahora desplegando son 3 años, renovables por 3 veces máximo, me parece que son 3 veces, creo que son 6 y con máximo 9, creo que es. Entonces, y no más, ¿eh? Y luego, ¿uno tiene dos ministerios? No concentras. De hecho, mira, a mí me ha tocado en el discernimiento de los ministros laicos, lectores y acólitos, en mi zona, con los decanos, discernimos, nos llegaron 9, 10, no sé, postulaciones, candidaturas, propuestas por parte de los párrocos, que son las que la tienen que enviar, y decidimos a 3 que no. Y uno de ellos era por un tema de concentración, de concentración de servicios en la interna de la comunidad, por ejemplo. O sea, nosotros no, tú no desarrollas, no eres ministro, laico, catequista, lector y acólito, no, tú desarrollas un ministerio. Tiene que haber gente que desarrolle otros ministerios. Y si no hay que buscarlo, rezarlo, buscarlos, y seguro que llegan. Bien, bien, muchas gracias por ir ayudándonos a clarificar este llamado que nace, como usted decía, en el Vaticano II y que se ha ido amplificando y dando a conocer. Así es que esperemos que con esta primera sesión podamos ir clarificando lo que nuestra iglesia, a través de nuestra arquidiócesis de Santiago, nos llama, nos invita a vivir nuestra ministerialidad laical.